lógica, sí. Entonces le voy a sacar mitad a los dos. La mitad de 12, la mitad de 18. A ver, ¿cuál es la mitad de 12? Profe, la mitad de 12 es 6. Bien, correcto. La mitad de 12 es 6. Profe, la Ya mitad de 18 apaguen el radio, es 9. apaguen. Bien, lo máximo. Está bien. Bien. Profe, hay que seguir sacando. A ver, apaga Julio. Mirando Julio, profe. ¿No es? ¿Quién es? No, parece que estaban viendo Julio, profe. Sí, en vez de atender la clase. Estaba escuchando una transmisión en vivo. Estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo. Ya, ahí está el balance de la empresa. Son balances, como les decía, condensados. Nada más. No necesariamente, así está dado el ejercicio, no necesariamente va a depender del tipo de empresa. Hay empresas en las cuales el rendimiento de los activos corrientes es mayor que el rendimiento de los activos fijos. ¿Sí? Y hay otras que por lo general su rendimiento de los activos fijos es mucho más alto. Eso les digo va a depender del tipo de empresa. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, no podemos inventarnos, como les decía, los datos. ¿Sí? Si nosotros queremos inventarnos, tenemos que resolver para que se ajuste a la lógica del sentido. Entonces hay empresas en las cuales las empresas, su activo fijo es el poderoso, el fuerte, como son las empresas industriales. Es fuerte su activo fijo en lo que tiene que ver con la maquinaria y equipos. ¿Sí? Las empresas de aviación, las aerolíneas. El fuerte es el activo fijo, en este caso los aviones, pues. Son ellos los que van a generar.
las ganancias para la empresa, la utilización de ese activo. Entonces, la rentabilidad de esos activos tienen que ser más altos. Por eso es que su costo es altísimo. Mucho. Pero en cambio hay otro tipo de empresas en que únicamente el fuerte es su mercadería. Es fuerte la mercadería y no necesita tener activos fijos grandes. Todo tiene en función de lo que sea el tipo de empresa. No es más. Sí, porque ustedes saben los diferentes tipos de mercaderías. No necesariamente una mercadería que tenga físicamente un tamaño grande, ¿sí? Tenga un valor considerable. Puede ser una mercadería muy pequeña. El tamaño puede ser muy pequeña, pero en cambio su valor puede ser altísimo. O sea, como les digo, eso depende, ¿no? Depende. Sí. Entonces ustedes, por ejemplo, se han oído, por ejemplo, a lo menos las mujercitas que andan viendo las novelas, ¿sí? Estas novelas turcas, ¿cuál es uno de los negocios fuertes de ellos? ¿Cuál es? De los turcos. A ver, cuando ven, no se fijan, solo ven nomás. Sí, en las novelas que están de moda, en muchísimos canales por todo lado, novelas de estas turcas. ¿Cuál es uno de los negocios fuertes de los turcos? A ver. Ni idea, Inge. Entonces, ¿para qué ven? No solo ven, por ejemplo, nosotros los hombres no solo vemos porque la turca es guapísima. Sí, vemos y la turca es guapísima y llora. ¿Cómo no quisiera el Diego ir a consolar? Dice, ¿no es cierto? Sí, Inge. Novelas llorones. Sí. O las mujercitas ven a los turcos, ah, qué guapísimo, qué lindo, que no solo es eso, vean todo el contexto, pues. Ese es el trama, el guión de la novela. Entonces, uno de los negocios que tienen los turcos es esto de las piedras preciosas, de los diamantes. ¿Sí? Y ustedes ven el diamante que no es, que es inmenso. Tienen diferentes tamaños. ¿Y cuánto cuesta? ¿No ven que no se dan ni cuenta, ni siquiera cuando ven? Sí, ese es uno de los fuertes negocios de ellos. Entonces, ellos comercializan porque tienen minas que explotan esos minerales, esos recursos. Entonces, ellos venden a un mercado europeo. Ven ustedes, el diamante es carísimo. El diamante es carísimo. Y no necesita ser o tener un tamaño grande, un tamaño inmenso. Pequeños, piedras pequeñitas. Pero ¿cuánto cuesta? Entonces, el fuerte es ese. El fuerte de ellos es eso. Entonces, ¿cómo el diamante se convierte en una mercadería? Entonces, esa mercadería es un altísimo valor que se tiene. Igual, por ejemplo, hablamos nosotros de la explotación de oro. Entonces, no, se tiene la mina que es un activo fijo, de donde se extrae el oro, ¿sí? Pero en cambio ustedes ven, el oro, que luego entra un proceso, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Caro, carísimo. Entonces, ese como mercadería es lo fuerte, eso es lo fuerte.
Todo depende, como les digo, del tipo de empresa. A ver. Y hasta aquí el balance de la empresa. Entonces dice, rendimiento de los activos corrientes, 4%. Rendimiento de los activos fijos, 17%. Aquí dice, la empresa disminuye sus activos fijos en 600 para establecerlos como activos corrientes. ¿Qué va a pasar? Que va a aumentar el activo corriente, porque está tomando 600 de los activos fijos para establecerlos como activos corrientes. Entonces, aquí están las condiciones del ejercicio, los efectos de cambio. Entonces, en este caso, en este ejercicio, va a aumentar el activo corriente. ¿Sí? ¿De dónde? De 600 de los activos fijos. Entonces, la empresa coge algún activo fijo y lo vende. ¿Sí? Y ese dinero entra como activo corriente. Todo. El ejercicio, como le digo, le da las condiciones para determinar si es un aumento o es una disminución. No tiene que usted estar interpretando, sino que directamente, aquí hay un aumento. Aquí, en cambio, en el activo hay un aumento. En el pasivo corriente, una disminución o un aumento. El ejercicio le dice. ¿Cuál era la pregunta, Inge? ¿Cuál pregunta? Algo había dicho antes que se me cortó un poquito el internet. No sé, ahí de qué será.
Entonces ahí tienen el ejercicio, por favor. Aquí le estoy poniendo esto incrementar para que se den cuenta, eso no va. En los ejercicios normalmente usted es el que establece. Dice aquí, la empresa disminuye sus activos fijos en 600 para establecerlos como activos corrientes. ¿Qué quiere eso decir? Eso simple, que cogió 600 de los activos fijos para incrementar el activo corriente, eso es todo. Y aquí también tiene, la empresa disminuye 400 del pasivo a largo plazo para establecerlo como pasivo corriente. Entonces, nuevamente va a aumentar el pasivo corriente. Entonces, yo le estoy poniendo para que usted se dé cuenta, no vienen estas palabras. Esto que aquí está en ambos casos de incrementar no viene es para que se dé cuenta. Simplemente. Entonces, disminuye. ¿Qué disminuye? El activo fijo. ¿A dónde va? Al activo corriente. Disminuye el pasivo a largo plazo. ¿A dónde va? Como pasivo corriente. O lo contrario. O lo contrario. Como les digo, hagan ustedes mismos. Hagan ustedes mismos. Porque si no hacen ustedes mismos, no van a aprender. Y aquí, un dato que pongan mal. Al comienzo se acabó el ejercicio. Porque vamos a la conclusión. Entonces, la conclusión, si está mal la conclusión, no se apega a lo que establece estos fundamentos del capital de trabajo a través de los efectos del activo y del pasivo corriente. Si no comprobamos lo que se establece, entonces ya no vale. Así diga, hice el cálculo, hice el proceso, esto es así, tiene que hacer bien el proceso, entonces igual tiene que darle bien el resultado. Ya, entonces vamos igualmente, ¿no es cierto? 1, activo corriente. Ya. Situación original. Situación original del activo corriente. Ya. ¿Cuál es el primer paso, Adriana? Ya no está la Adriana. Determinar el capital de trabajo. Ya. Eso. No me pregunten, ustedes ya saben. Determinar el capital de trabajo. Entonces, primero vamos a resolver lo relacionado con el activo corriente o circulante. Entonces, el capital de trabajo ya sabemos a qué es igual. Activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Bien? Picamos, todo así va la información financiera. No pueden ustedes decir, se sobreentiende. ¿Sí? Como les dije, la información financiera es entendible para todo, en cualquier parte, en cualquier lugar. Pero lo que hacen es esto, cogen y traducen, y ya está. Entonces entienden, todo mundo entiende. Pero si nosotros nos inventamos y decimos, se sobreentiende, ponemos, ¿y qué vamos a decir ahí? Nada.
Los activos corrientes, aquí está nuestro balance, 4.500. 4.500 menos el pasivo corriente 2.700. ¿Ya? 4.500 menos 2.700. Sí tenemos el valor del capital de trabajo. 1.800. 1.800. Entonces, por ejemplo, a ver, Diego, y para todos, ¿no? Si, por ejemplo, la empresa, a ver, atenderáme. Si, por ejemplo, la empresa tiene en su balance, aquí, que su pasivo corriente es mayor que el activo corriente, ya no va a generar utilidad. Ya no va a haber rendimiento, ya no va a generar esta rentabilidad porque ya tiene un valor negativo que va acarreando. Entonces, el capital de trabajo le va a dar negativo, el índice le va a dar negativo. Entonces, una de las técnicas que le dice en el manejo del capital de trabajo, que ya les dije a ustedes, es que la empresa, hay ocasiones, sí, cierto, ocasiones y muchísimas empresas, muchas empresas, que su pasivo corriente es mayor que el activo corriente. No tenemos para pagar. Ya vienen, nos caen los proveedores, no tenemos para pagar. ¿Sí? Se ven en esas dificultades la empresa. Ocurre eso. Pero ¿qué recomienda la técnica financiera? Que su activo corriente sea siempre mayor que el pasivo corriente. Entonces ya eso ya es gestión de la empresa. Puede haber factores que afecten, sobre todo los factores externos que afectan a las empresas, como es el caso, como les decía, este problema de salud, que no ha permitido vender a las empresas. No han podido incrementar sus ventas. Ahí tienen un problema que se presenta. Entonces tienen su pasivo corriente mayor que el activo corriente. Entonces por eso hablan y dicen, muchos de ellos, estamos a pérdida, hemos perdido, y muchos han cerrado el negocio. Esas son las consecuencias. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué técnica? No, ahí es otro tipo de apoyo que necesitaban las empresas. Entonces ahí entra el Estado como regulador para apoyar, para dar algún financiamiento a estas empresas. Muchas han quebrado por ese motivo. No puede vender, ¿qué hace si la empresa no vende? ¿Sí? Por estos factores que ya está fuera del alcance de la empresa. Pero no estamos nosotros especificando solo en ese sentido, sino que en general, ¿sí? La empresa siempre tiene que incrementar sus ventas y su activo corriente siempre debe ser mayor que su pasivo corriente. ¿Cómo tiene que hacerlo? Ahí viene la eficiencia del manejo de la empresa. Entonces ya hemos de volver a la normalidad, entonces ahí se establece. No buscar que estamos en esta situación, porque esto no solo es para nosotros, ¿no? Sino a nivel de muchísimas empresas a nivel mundial. Entonces la crisis es generalizada. ¿Qué ha pasado esto? Ya, entonces nos vamos a quedar ahí para hasta el día lunes. Entonces el día lunes nos estamos conectando para hacer este otro ejercicio referente al capital de trabajo. Listo, Inge. Hasta el día lunes, hasta el día lunes. Que tenga buen fin de semana. Hasta luego, Inge.